Un ratito. Buenas noches con todos, buenas noches. Les saluda Gino Leiva. Y bueno, pues hoy día vamos a conversar acerca de la independencia del Perú. Tenemos aquí al profesor José Cuba, Mija, y al profesor Ernesto Hurtado. Ahí está. Con el transcurrir de los minutos se sumarán seguramente más profesores. Y bueno, pues empezamos. A ver, la independencia del Perú se inscribe dentro de lo que es la independencia de América. Es un proceso que involucra no solamente nuestro continente, sino también involucra a Europa. Pero ¿hasta qué punto? ¿En qué medida? ¿En qué medida la independencia del Perú, la independencia de América, se inscribe dentro de un proceso mundial? ¿En qué medida las fuerzas internas, ¿ya? Las fuerzas endógenas, colaboraron en la desintegración de lo que hasta entonces era el Imperio Español? De eso vamos a conversar hoy día, de eso, ¿ya? Y bueno, pues iniciamos con lo primero, ¿ya? ¿Cómo estaba el Perú antes de 1808? ¿Cómo estaba el Perú, vamos a decirlo así, y América en 1800, en el año 1800? ¿Cómo estaba la situación general? Profesor Hurtado, ¿cómo estaba la situación de la América española en el año de 1800? Buenas noches con todos. La gente se ha puesto de verdad la blanquirroja, weón. Felices fiestas patrias, muchachos, felices fiestas patrias. Mi compadre allí no venía hasta con la chalina. He sacado el gorrito porque no ¿Qué me veo tal, quieto. muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estaba la situación en el año 1800? ¿Cómo estaba la situación de América en el año 1800? Bueno, veníamos de un ciclo pues de revoluciones y de cambios al mismo tiempo, ¿no? O sea, son dos cosas, rebeliones en todo caso, ¿no? Revoluciones no, rebeliones. Veníamos de un ciclo de rebeliones que están empatadas con los cambios que se habían producido ya desde el principio del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, y veníamos de toda una transformación que tenía que ver también con la cuestión económica, ¿no? Digamos que la producción de plata había menguado un poco, y por lo tanto, pues el sinó, vamos a decir, de lo que había sido la América de los dos primeros siglos de ocupación española, seguramente de la perspectiva económica debía virar, ¿no? Y eso empata pues con la situación que estamos viviendo en Europa, porque indefectiblemente la situación de América está ligada a la situación de Europa a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Están las revoluciones europeas, la independencia de los Estados Unidos, y digamos una pequeña clase, entre comillas, ilustrada, que son los criollos, que beben efectivamente de esas ideas, y que han, digamos, capeado, ¿no? El clima de las rebeliones indígenas que se han producido, sobre todo las que golpearon pues, el sur del Perú y el altiplano boliviano, ¿no? Es decir, la rebelión de Tupac Amaru y la de Tupac Katari. Sí, ahí Ese, quería llegar, ahí quería llegar. ajá, Hasta, a ver, Ahora, pero, sí, pero sí, sí. también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no? Cuando uno empieza a enseñar el curso de historia del Perú y uno a veces lo ve como un fenómeno local, ¿no? Como algo Claro. propio del Perú solamente, ¿no? Como si solamente el Perú era digamos, el que se independiza, pero a medida que uno explora más, uno lee más, a medida que uno ve el factor Europa, uno se da cuenta que en realidad la independencia del Perú hasta puede ser vista como algo periférico, ¿no? Con respecto a los eventos de España, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí yo quiero dejar dos ideas, a ver cómo ustedes lo pueden de repente analizar. Uno es, por ejemplo, el accionar de los precursores, o sea, la llegada, ¿no? De las ideas ilustradas, las nuevas ideas, poco a poco, ¿no? Estaban llegando, pero habían acá, ¿no? Sobre todo los llamados precursores reformistas, ¿no? Ellos
y sobre todo el factor desencadenante, ¿no? Que es el accionar de Napoleón, ¿no? Si uno no toma en cuenta la dinámica política europea, ¿no? De Napoleón Bonaparte, uno no puede llegar a entender del todo la situación, ¿no? En cómo se va a dar, cuál es el contexto en que se da la independencia, no solamente del Perú, de Sudamérica, ¿no? Y Uy, eso, yo una... eso, sí, eso sí. que Ernesto habla es muy cierto, ¿no? Porque en la actualidad creo que la gran mayoría siempre recuerda o a San Martín y a Bolívar en el proceso de independencia, ¿no? Cuando me parece que quizás somos un poco injustos y le quitamos el mérito adecuado a personajes también importantes, ¿no? Y estamos hablando de un proceso que duró muchísimo tiempo y que, repito, abarcó a personajes importantes como Ricardo de Guzmán, por ejemplo, ¿no? Como Hipólito Unanue, que de una u otra forma jugaron un rol importante. Ahora, el tema de la crisis española en el siglo XIX definitivamente también jugó un rol determinante, me parece, ¿no? Porque justamente eso de una u otra forma permite o abre las puertas a la creación de las juntas de gobierno en América, ¿no? Bueno, Pues, solamente, si me permite un momentito, solamente... a ver, Solamente quiero decir una acotación a este, lo que dijo Ernesto, solamente esto. Me parece que Ernesto ha tocado un punto álgido, te voy a dejar hablar, no te preocupes, bastante tiempo, y hay que quitarnos la idea de que el Perú es el centro del mundo. Los profesores de historia del Perú, sobre todo los profesores de historia del Perú, tienen ese complejo de que el Perú es el centro del mundo, y eso no es así. No ha sido así, y a partir del siglo XVI hay que entender que la historia del Perú es una historia que está ligada a la historia de Europa. Nada más quería decir. Pero Rafa, no es tanto complejo. O sea, yo lo voy, tú lo pones del lado de repente de la persona que ya tiene años dictando historia del Perú y no se anima o no cree que debe leer más allá de la historia del Perú, ¿no? Pero en realidad es algo que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo recién empecé a enseñar historia del Perú, entonces uno tiene creo, la normal actitud de pensar que el Perú es como el Sol, ¿no? Cuando en realidad el Perú es Plutón, ¿no? O sea, algo realmente alejado, ¿no? Claro. Pero Y eso no es tener complejo, la no es tener complejo. A ver, la pregunta era, ¿cómo estaba América, el Perú en general, en el año 1800? Creo que nos hemos desviado un poquito del tema. Voy a dar mi opinión al respecto. A ver, en América, desde México, bueno, en toda la Hispanoamérica, en todo el Imperio Español, ya siempre hubo rebeliones contra España. Y las rebeliones eran normales aquí en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra de esa época. Eran rebeliones antifiscales, en fin, ¿ya? Creo que la hora de las grandes rebeliones antifiscales había pasado. Con Tupac Amaru ya había pasado. Y el Imperio Español se encontraba pues dentro de una tranquilidad, la tranquilidad que precede a la tormenta. ¿Ya? Definitivamente las fuerzas endógenas que existían, que pugnaban por la independencia, que pugnaban por la caída del Imperio Español, existían y hacían su trabajo, pero no eran fuertes. No eran fuertes. Ni en el Perú menos todavía, en el Perú menos, en Lima menos, la nobleza criolla era completamente adicta al Imperio Español, y menos también en, en Caracas o en Buenos Aires. Se recuerda que Cartagena de Indias resistió heroicamente las invasiones inglesas en 1743. Se recuerda que Buenos Aires resistió la invasión de los ingleses en 1806. Entonces el Imperio Español se encontraba, digámoslo así, saludable, más o menos en el año 1800. Las fuerzas que lo rompieron, las fuerzas que lo desintegraron tenían que venir de afuera. Pero eso es otro tema. ¿Ya? Otro tema. ¿Algo que quisieran concluir acerca de este primer punto? Dándole la bienvenida al colega Kenny. El colega Kenny se ha sumado. Ahí está, el colega Kenny, ahí está. Bueno, ¿Qué tal, claro, chico? ¿Qué tal? buenas noches. Lo que yo concuerdo en gran parte, seguramente en el 90%, lo que acaba
lo que acaba de manifestar Gino, ¿no? Que básicamente, como también lo había dicho José, las fuerzas, las fuerzas que habían en América y que pretendían causar esta revolución independentista, no eran lo suficientemente poderosas como para lograr conseguirlo, ¿no? Y eso lo hemos visto varias veces en la historia, ¿no? No hubiese sido posible, por ejemplo, la revolución del año 1917, si es que no nos encontramos en medio de una guerra mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque el proletariado, ¿no?, al que se aspiraba a poner en el centro de la revolución era muy pequeño en Rusia. Bueno, de igual manera acá la gente, ¿no?, que quería la independencia eran 2 o 3, y esto, si acaso querían la independencia, porque hay que establecer hasta qué punto y en qué grado había gente que quería una serie de reformas, una cantidad meridiana de autonomía, y quiénes eran los verdaderamente, digamos, radicales, como Vizcardo y Guzmán, ¿no? Bueno, que Vizcardo y Guzmán también, dicho sea de paso, habla también, ¿por qué? Porque en el año 67 del siglo XVIII lo votaron de su tierra, ¿no? Hay un resentimiento, ¿no? Está respirando por la herida, eso sí. Eso es un poco también. Entonces, hay que plantearnos hasta qué punto y en qué medida podemos hablar de reformismo, de autonomía, A ver, y acá hay Pero, una verdaderamente, situación de pero, billete. Acá hay pero una situación de hay, billete. por ejemplo, yo, ¿Qué yo pasó, sí, profe? ¿Qué a pasó? ver, ¿Qué pasó, profe? oye, tenía Machu Picchu. Es un X-Men, no se le ve. Se está disolviendo. eh, no, lo que pasa es que tengo que poner algo peruano ya que la gente está muy Pero blanquirroja, se está entonces disolviendo, ponemos un profesor. símbolo. No controla sus Yo soy superpoderes. No, para que vea es- que yo soy más nacionalista. Este es quiere, blanquirroja. quiere caer bien, dice, como los demás que están ahí. Sí. Ya, a sumo a ver, a la ver, a ver, ola. a ver. Yo lo que quería indicar, Gino, que yo creo que tú estás un tanto equivocado, Ya vi. porque tú planteas que el Imperio Español estaba robusto, y yo no creo con un rey como Carlos IV y con una situación en la cual el primer ministro Manolito Godoy, muy inteligente él, pero creo que la situación no estaba tan robusta, ¿no? Yo creo que estaba llegando a una situación de crisis y que la invasión napoleónica destapa esa crisis. La aumenta, obviamente, pero no es que la crea completamente. Y Pero yo creo que como sí, el dije en su Imperio debido Español momento, el imperio resistió está en un verdaderos momento de atropellos. debilidad. Es decir, es decir, que si el imperio hubiera estado débil, hubiera explosionado frente a la agresión de las grandes potencias, frente a la agresión francesa de 1700 y pico, frente a la invasión inglesa de 1743, 1806. Ahí, cuando las potencias agreden al imperio con toda su fuerza, ahí el imperio se hubiera desarmado. Pero el imperio resistió y en buena forma. Resistió y en buena forma. Es más, el imperio se recompuso, reconquistó La Habana, reconquistó la Luisiana francesa. El imperio estaba en expansión. Claro, claro, España era un país de segundo orden dentro del concierto de las potencias mundiales, pero el imperio, independientemente de la situación española, independientemente de Carlos IV, que era una especie de Vizcarra para quien el poder, ¿ya? Eso es hablar muy bien de Vizcarra. No Sí, muy ofendas bien, a muy bien, Carlos muy bien. IV. No ofendas No a Carlos ofendas a IV. Carlos IV. Perdón, No disculpa, Voy a ofendas, romper una con no, lanza no por Carlos con ofendas, todos IV. los españoles que nos están porque viendo, no. he cometido un error, Discúlpame. disculpe. Carlos Pido humildemente IV disculpas. tenía Manolito Godoy. Porque Carlos Siquiera, IV tenía siquiera. Manolito Godoy, Más que sea, más que por sea. lo menos. Pero Tan irresponsable, tan inepto no era. yo creo que acá hay una doble visión. O sea, me parece que acá pasa como en la relatividad, compadre, que depende del lado en que lo estés mirando. Yo entiendo, creo entender lo que dice Gino en el sentido de que el imperio resiste, en el sentido, por ejemplo, en el que los aliados no abandonan a Roma en el momento más terrible de las guerras púnicas. Es decir, la unidad del imperio se conserva, ¿no? Acá los colombianos o neogranadinos en ese tiempo repelen a los franceses, los argentinos, ¿no? Los bonaerenses repelen a los ingleses, es decir, la gente, o la mayoría de la gente, ¿no?, en esta Hispanoamérica de inicio del siglo XIX, se sigue sintiendo española, en su gran mayoría, y eso
eso es innegable. Y desde esa perspectiva nosotros podemos decir que el imperio era resistente, sólido. Ahora, también es cierto lo que dice Ernesto, o sea, el gobierno español era un gobierno, pues, como ha dicho con excesiva crueldad, me parece, Gino, ¿no? Que se parecía un poco a lo de Vizcarra y su ministro, que, mira, de Manuel Godoy, que ya se murió hace como 200 años seguramente, me acuerdo, ¿no? Pero no me acuerdo del inepto que era el primer ministro de Vizcarra, que no pasará jamás a la historia, ¿no? Por nada. Entonces, yo creo que esas dos visiones no son exclusivas, o sea, no se excluyen, ¿no? Mutuamente, sino que es verdad que el imperio había resistido los ataques de afuera, mientras era cerrar filas en contra de él los enemigos que lo agredían, ¿no? Pero también la dinámica en la que se produce la invasión napoleónica y la respuesta española es una dinámica bastante interesante, No, a la que habría que llegar. ese es otro punto, ese es otro punto. Claro. Estamos yendo a otro tema y nos estamos desviando de la pregunta. Bueno, a ver, siguiendo con el año 1800, seguimos con el año 1800, yo puedo decir que habían criollos reformistas, criollos fidelistas, criollos, bueno, pero la cuestión no era en Lima. Lima era recontra fiel a España, la nobleza peruana era recontra fiel a España. El problema empezaba por la periferia del Imperio Español en Sudamérica, o en América en todo caso, y me refiero concretamente a Buenos Aires, en donde, bueno, por los pocos libros que he leído acerca de su historia, ¿ya? En donde ellos ya, pues, o sea, las reformas borbónicas iban contra su medio de vida, que era el contrabando. ¿Ya? Iban contra su medio de vida, y desde ahí los criollos, y como tú dices, no eran la mayoría, eran solamente la élite criolla, la élite de la ciudad, el patriciado, si tú quieres, ¿ya? Ellos comenzaron a tener serios resentimientos con los Borbones a raíz de que interferían con sus negocios. No es casualidad que Moreno, el prócer de la independencia rioplatense, pidiera libre comercio. Para ellos España ya era un estorbo en su comercio. Solamente veían eso, solamente veían dinero, plata, esa parte. Ya no veían el escenario, veían el árbol, no veían el bosque. Bueno, este es el primer punto, entonces ya sabemos más o menos cómo estaba pero hay un detalle ahí, ¿no? Sí, dime. Hay un detalle ahí sobre lo que tú dices. Tú citas el año 1800 y yo te diría el año 1806, porque el año 1806 se produce el asalto británico a Buenos Aires. Claro. Y es ahí donde ese patriciado, que ya se sentía, ¿no? Digamos, con cierta autonomía económica o con ciertos intereses económicos, prueba lo que es ya el gobierno. Prueba el poder, prueba el poder. Saavedra, con ¿cómo se llama el estadio de Vélez Sarsfield? Ya no me acuerdo. ¿Cuál? Amalfitani. Al francés. Claro, lógico, ¿no? A Nurfo Amalfitani, creo que se llama, que estos bonaerenses aprenden que pueden tener una iniciativa de autogobierno. No es casualidad que es la única junta que sobreviva, ¿no? Y ya para 1810, para 1816, ¿no? Bueno. Buenos Aires es la primera que conscientemente, como tú bien dices, ¿no? Ya adquiere una autonomía, ¿verdad? Y manda a San Martín, ¿no? Por algo San Martín viene acá al Perú. O sea, en esa, yo un poco que amalgamo, utilizando la palabra, ¿no? Un poco ahí, lo que son esos intereses económicos con esa agresión británica. Esa agresión británica termina un poquito de formar, ¿no? O definir un poco los intereses de Buenos Aires, ¿no? Argentina e Inglaterra, ¿no? Para variar. Claro, para variar, sí. Pero era una relación de amor-odio, pues. O sea, Buenos Aires siempre se sintió atraída por el comercio inglés, pero al final siempre, bueno, ya sabes, por la cuestión de las Malvinas, por lo que sea, el país más anglófilo, saliendo de Estados Unidos y de Canadá, es Argentina. Está Borges para probarlo.
¿Ya ves? La mano de Dios. Eso La sí. mano de Dios. Eso siempre ha sido, o sea, y eso ha sido siempre una comparación de los peruanos. La ciudad más española es Lima y la ciudad más anglófila es Buenos Aires. Es una copia bueno, es una copia, bueno, una inspiración de Londres. ¿No? Hasta ahí Bueno, no. yo creo que ya con Claro. eso bastante nos hemos acercado al año 1808, ¿no? Dicho sea de paso, las reformas que afectan el comercio afectan también, recuerden, el comercio en el sur del Perú, ¿no? Que es motivo de rebeliones Que, en la que estaban que metidos un par de justamente criollos que quitaron que, el cuerpo después, ¿no? Porque cuando se inicia la rebelión de Tupac que Amaru, justamente el hay sur unos del cuantos. Perú, En Garza, pues, claro, ¿no? justamente En Garza. Rafa, el sur del Perú es sacrificado para formar ese eje Potosí-Buenos Aires. Porque Claro. esa era la Que salida natural de la plata. Es decir, se Esa estaba es la salida legalizando verdadera. ajá, Estaban se estaba legalizando el legalizando el contrabando. contrabando, más claro. Claro, claro. Y por esa razón reclaman también, pues, el Imperio Español reclama Sacramento, pues, ¿no? Que era Uruguay, porque por ahí salía la plata de Uruguay. Potosí, Por sin ahí pagar era el un quinto de real. sangre, pues, por ahí un de Claro, sangre. por ahí salía la plata de Potosí. Claro. Oye, pero el caso de Uruguay siempre me ha parecido bien curioso porque Uruguay un rato estaba con Buenos Aires y otro rato jugaba para el lado de Portugal. Claro, siempre eso fue Siempre un estuvo así territorio ahí Buenos en Aires. claro, en la frontera, ¿no? Uruguay, Siempre. perdón, Uruguay. Desde su formación ha tenido ese doble pie, ¿ah? Claro, porque es fundación brasileña, pues, ¿no? O sea, Sí, portuguesa. pero se comportaba Hay una como guerra. española, Ajá. se comportaba como española y luego cambiaba y dependía mucho también de la Pero presencia se del portaba como poder española, militar. se portaba como española, pero económicamente le convenía estar del otro lado, de Portugal Es que el y del problema Reino Unido. era sacarse de encima a los intendentes españoles. Claro. Lo que pasa también es que Ese era el negocio de esas dos ciudades, tanto de Buenos Aires como en su momento de Sacramento y en su momento de Montevideo. Sacarse de encima a las autoridades españolas. Nuevamente, para esa zona del imperio, las autoridades españolas eran un estorbo en su comercio y todos sabemos que ese comercio era contrabando. Claro. Bien, claro. Listo. ¿Desde cuándo la SUNAT es simpática? ¿Desde cuándo al hueco le encanta la SUNAT? Ni de vaina, pero. Así no juega Perú, así no juega Perú. Así no juega Perú, así no juega ningún país del mundo, compadre. Ni al bicentenario, compadre. Ahora, también está el otro punto, de los efectos en el caso de Sudamérica, bueno, de Hispanoamérica, de las reformas borbónicas, ¿ah? Justamente lo que hablaba me parece Rafa, ¿no? Las rebeliones, ¿no? Que ese sí es un proceso netamente que se tiene que analizar. El contexto de las reformas borbónicas, ¿no? Que quiera ser o no es un antecedente de lo que Tampoco ya se es puede negar, ese proceso. tampoco se puede negar que hay un espíritu no sé si lo estoy idealizando, pero hay un espíritu de lucha, ¿no? Pero es un honor tener acá un representante de Fuerza Popular aquí, la verdad. Sí, Está con la cara. es un representante. La verdad, Eso sale por defecto, no puedo hacer cómo cambiarlo. Es sobre todo porque es un queiquista rosadito. o sea, Para los que dicen que la derecha no defiende los intereses de la comunidad LGTB, eso es Oye, justamente ahí Gino, por ejemplo, planteaba la situación de que los que comerciaban querían quitarse de encima al intendente, pues no, los intendentes del virreinato. Por ejemplo, esas intendencias llegan muy tardíamente al Perú, porque las intendencias llegan al Perú prácticamente rozando el siglo XIX, ¿no? Cuando ya se han establecido en todo el Caribe, se han establecido en Nueva España, o sea, en México, y se han establecido a partir de la creación misma del virreinato de Río de la Plata en el año 1776, ya se establecen, prácticamente nacen con el virreinato las intendencias, ¿no? Entonces, digamos... ¿Eso no es un modelo francés, creo? Claro, las intendencias ya existían en tiempos de que me parece que fue implementado primero en Nueva España, ¿verdad? Richelieu las pone. Claro. Luis XIII las crea. pone. Y bueno, llegan a su apogeo con Luis XIV allá en Francia, la administración. Claro, es un intento, o sea, las intendencias responden no al intento, sino a la vocación de la corona de domar a la nobleza. Así es simple.
Claro, pero por ejemplo, ese intento en el Perú es tardío e irrelevante prácticamente, porque las intendencias se establecen acá, no recuerdo mal, el año 1796 o un par de años más, un par de años menos, 96 me parece que es. 84. 84 me parece, sí. 84 creo es Rafa. Pero Claro, bueno, ¿Seguro? obviamente en esos años, ¿no? En esos años definitivamente. No, Sí. no se puede dar una fecha concluyente, ¿no? Ese es otro factor que también hay que indicar, Rafa, de que las fechas siempre son referenciales, Claro. ¿no? O sea, Ah, estás hablando tú en términos no, no, generales. no. en términos generales, ¿no? También De los eso procesos históricos. responde a centro-periferia del Imperio Español. Es decir, ¿dónde está la herida del Imperio Español? En cuestiones fiscales. ¿Estaba en Lima? No, No. No, no estaba ¿Dónde en las estaba la herida? periferias, ¿Por dónde en se las desangraba el periferias, imperio? en las periferias. Siempre el Ya, problema era... pues listo. Entonces, ahí era donde tenías que poner el tapón. Pues. Ahí es, por eso se crea el virreinato de la Nueva Granada, por eso se crea el virreinato del Río de la Plata, para tapar esas heridas. Pero el virreinato, por ejemplo, de Nueva Granada, como la otra vez tú estabas comentando, también es por razones militares. O sea, por ejemplo, ese ataque británico a Cartagena no fue gratuito. O sea, siempre estaban los británicos acechando el mar Caribe. No, de hecho No, estaban los está bien, piratas pero también. recuerda que había una flota inglesa permanente ahí, dedicada al contrabando, en Portobelo, en esos puertos. Claro, hacían tándem con los piratas, pues. Claro, O habían sea, ahí. de vez en cuando eran piratas y de vez en cuando eran barcos. De vez en cuando eran piratas y de vez en cuando Pero es eran que eran corsarios. más peligrosos siendo contrabandistas que piratas. Bueno, de hecho, por ahí en alguna lectura se ha encontrado que la proporción o el volumen de contrabando a comercio legal era de 9 a 1, ¿no? O sea, de cada 10 Claro. O sea, cosas que eran se más peligrosos. comerciaban, 9 era contrabando y uno era Ingleses, franceses, holandeses eran mucho más Ujú. peligrosos como contrabandistas que como piratas o como corsarios. Es decir, era más sencillo repelerlos frente a una invasión como la de 1741 que repeler pues a flotas que venían a cualquier puerto de segunda a depositar su mercadería a cambio de lo que fuera, ¿no? En el caso de Nueva Granada, que era pues esmeraldas, qué sé yo, Pero en el caso de Nueva Granada era el puerto de Cartagena. Cartagena de India, pues, en los años 1600. Ahí, claro, Ah, no le pega la negra. dicho sepa. A mi compadre, pues ya sabes, Yo creo que, siempre defendiendo pues a las ¿qué podemos minorías hacer? oprimidas. Ahí, ahí, ¿Qué podemos hacer? Yo lo creo que justo, lo podemos justo. avanzar al periodo siguiente, ¿no? Listo. Sí, Entonces, 1808. Ujú. doy por concluido este punto, ¿ya? Doy por concluido este punto para cerrar la grabación y bueno, para que cargue, pues. Listo. Ya. No, y además A nos ver, da, sí, porque sabes qué, sí, se va a acabar la reunión además. sí. Oye, Kenny, pero prende tu cámara. Se va a acabar la reunión. Ya, No, si no, no. regresamos Ya, ya, Después listo, de los corta, corta. comerciales. después de los Corta, corta. comerciales, efectivamente. Porque nos auspicia Cusqueño. eso es Cusqueño. definitivo. Oye, con el mismo código, contraseña, Mismo, ¿no? todo igual. Ya, listo, listo. Por el mismo lado. ¿Cómo? el, Ah, entonces, el lugar, el lugar. también, dice, también. Ya vaya.